Vamos a empezar en el hecho 6. Vamos a ir así, pues como siempre lo hacemos, ¿verdad? De versículo en versículo, pero primero vamos a leer del 1 al 7. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo ¿En qué estamos? murmuración. Hechos Capítulo 6. 6. Hechos 6. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Simón, a Parmen y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, dice que en aquellos días, pues ya sabemos en qué días, ¿verdad? Cuando la iglesia pues empezó, se podría decir que empezó a crecer. La iglesia crecía en gran cantidad y los discípulos pues eran los creyentes, ¿verdad? Dice que hubo murmuración. Dice la palabra, bueno, que la palabra murmuración quiere decir hablar en contra o quejándose. Y dice pues que era como, se puede decir que fue la primer discordia, digamos así, ¿verdad? Que tuvo la iglesia, ¿verdad? Que fue algo como, sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos, y en todas las iglesias donde vayamos vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar. Pero entonces aquí hubo murmuración, dice que hubo murmuración de estas personas, los griegos, contra los hebreos. Y dice que los griegos eran judíos que habían sido esparcidos fuera de Palestina, fuera de esa ciudad. Los griegos eran judíos, pero prácticamente más de habla griega, por eso es que se catalogaban como griegos. Y los hebreos pues eran como los judíos que habían nacido ahí, habían permanecido ahí, y su idioma más era como arameo. Entonces dice que estos dos grupos, antes de convertirse al Señor, muy probablemente tenían como cierta rivalidad por digamos, como por la pureza, ¿verdad? De que los griegos eran no nacidos ahí y los hebreos sí. Entonces, por eso es que, aunque ya eran convertidos al Señor, ¿verdad? El enemigo nunca perdona, ¿verdad? Y siempre está buscando una puertita por donde entrar. Entonces, empezaron estos a murmurar. Dice, aquí podemos ver claramente que al momento de convertirnos empezamos un proceso, pero no somos perfectos. Su queja fue de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y eso lo vimos en el capítulo 4:32, vemos cómo todas las cosas eran, dice en el 4:32 que todas las cosas estaban en común, ¿verdad? Y que se repartían ellos, se repartían cosas para que nadie tuviera necesidad de nada. Eso lo vimos en el capítulo 4.
Y también vimos en el capítulo 5 cómo traían todo el dinero a los apóstoles. Lo vimos, por ejemplo, en el ejemplo de esta Zafira, ¿verdad? Sí, de Ahí, Ananías y Zafira, Ananías. que vimos la semana pasada, sí, Ananías y Zafira. ¿verdad? Ahí era un ejemplo de cómo pues es que traían todas las cosas para que se las repartieran y nadie tuviera necesidad de nada, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces dice que esto fue oído. Cuando se trata de murmuración no quiere decir que fueron y se lo dijeron directamente a los apóstoles, ¿no? Aunque, pues claro que llegó a sus oídos, ¿verdad? Esto llegó a los oídos de los apóstoles. Incluso cuando aquí mencionan los 12 apóstoles, aquí recordemos que también están incluyendo a Matías, ¿verdad? Que fue el que fue el sustituto de Judas. Sí, de Judas. Bueno, entonces aquí hicieron una junta para ponerse de acuerdo. Cuando ellos dicen que no era justo dejar la palabra, no quiere decir que ellos estaban diciendo como que el servir sea una cosa menos valiosa que el predicar o el predicar la palabra. Pero recordemos que los apóstoles sí tenían esa encomienda, ¿verdad? Ellos tenían esa encomienda de ir y predicar. Entonces ellos se querían dedicar a eso. Cuando dicen las mesas, no precisamente quiere decir pues una mesa donde comemos, sino lo que querían decir era el servicio. Se refiere al servicio, la administración, tanto monetaria como de los recursos que llegaban a la iglesia. Predicar la palabra de Dios también requería preparación y leer y meditar la palabra, igual así como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Por eso los apóstoles, si recordamos en el capítulo 5, el que estaba en las mesas era Pedro, ¿verdad? Recordamos lo que estamos diciendo ahorita de Ananías y Zafira. Pedro era el que estaba ahí sirviendo, ¿verdad? Pedro era el que estaba ahí ministrando en las mesas cuando ocurrió esto de Ananías y Zafira. Y eso muy probablemente pues les quitaba como se podría decir les quitaba tiempo para que ellos pudieran dedicarse a meditar y a estudiar la palabra. Amén. ¿verdad? Y entonces dice que el Señor también les había dado, pues ahora sí que el Señor también les dio inteligencia y sabiduría para solucionar los problemas que se presentaran. Así y por es. eso es que en esta vez, ¿verdad? Cómo es el Señor tan maravilloso que les da el entendimiento como para hacer esa junta, se podría decir, ¿verdad? Y buscar entre ellos pues esas 7 personas, ¿verdad? Buscar quería decir que le iban a delegar una responsabilidad y se tenía que pues que ser muy cuidadosos para estas personas. Amén. Así es, para escogerlos. Sí, claro. Ajá. Dice, muchas veces el Señor tratará así con nosotros. No siempre pensaremos igual. Por ejemplo, no siempre pensaremos igual, ¿verdad? Pero siempre vamos a estar, tenemos que siempre ponernos de acuerdo de alguna manera, ¿verdad? Para que las cosas del Señor funcionen, para que el cuerpo del Señor, para que la misión que se nos ha encomendado, y que muchas veces no somos solitarios, sino que siempre tenemos que trabajar con más personas, ¿verdad? La iglesia no es una sola,
si no somos muchos en ella. Entonces siempre tenemos, tal vez no pensaremos igual, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Siempre. Entonces aquí estas personas se ponen de acuerdo, ¿verdad? Los discípulos se ponen de acuerdo para buscar 7 varones. Y a mí me llama la atención porque muchas veces uno piensa uno piensa, ¿verdad?, que predicar, o cuando uno sirve piensa que uno no está como haciendo algo importante, pero no. El servir es un ministerio y me llama la atención que aquí dicen que esas personas tienen que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. ¿Verdad? Era necesario que esas personas fueran íntegras. Era necesario que esas personas fueran íntegras. Entonces, eso está lleno del Espíritu Santo. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó, otra vez me voy a ir con Ananías y Zafira, como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Era necesario que estas personas que iban a estar sirviendo a las mesas tuvieran ese discernimiento y tuvieran esa llenura del Espíritu Santo, porque ahí se estaba manejando el dinero como recurso, ¿verdad? Y no me voy a meter mucho, pero bueno, su desagrado de ellos era con respecto a la repartición de las viudas, ¿verdad? Y vemos en Timoteo unos versículos que nos hablan de precisamente eso, de las viudas, ¿verdad? Entonces, habían unas mujeres que no precisamente eran viudas, ¿verdad? Entonces, o que tenían familia y que las familias tenían que hacerse cargo de esas viudas. Entonces, todo esto, ¿verdad? Tenían que ser bien inteligentes y sabios estas personas para que no hubiera contienda, para que no hubiera precisamente este tipo de cosas, ¿verdad? Murmuración, sino que se hicieran las cosas con justicia. Y dice aquí, los apóstoles aquí dice que estas personas, no los apóstoles, sino las personas mismas, ¿verdad? Las mismas que se andaban quejando, los mismos que se andaban quejando, ellos tuvieron esa responsabilidad de buscar esas 7 personas, ¿verdad? Para que no dijeran que había como preferencia o que se buscaron a 7 personas que los apóstoles quisieron, no, los apóstoles dijeron, vosotros buscáis, o sea, ustedes busquen esos 7 varones llenos del Espíritu Santo para que hagan este trabajo. Y también dice aquí que bueno, que ellos iban a dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Dice aquí que ellos eligieron a Esteban, y me llama la atención porque aquí la palabra, ¿verdad?, como señala esta virtud de Esteban, ¿verdad? Dice Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo se encargó de señalarnos esta virtud de Esteban, ¿verdad? Un varón lleno de fe. Felipe, Aprócoro, Nicanor, Simón y Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice que todos estos varones muy probablemente eran todos griegos, o sea, eran todos del equipo de aquellos que se andaban quejando, ¿verdad? Precisamente para eso, para terminar con este pecado, porque pues ahora sí que se escucha feo, pero era pecado. La murmuración es pecado. Amén. ¿Verdad? Y entonces eligieron a
a estos varones, muy probablemente todos de nombre, dice, estaba yo leyendo que dice que todos estos eran de nombre griego, que muy probablemente, que muy probablemente eran de estos griegos, ¿verdad? Para que eran griegos, para, pues así, para ponerle un alto. Esteban, vemos aquí que el Espíritu Santo recalcó pues las virtudes de Esteban, Felipe, Prócoro, y a Felipe también lo vamos a ver un poco más adelante. Todos estos de nombre griego. Y dice, vemos la autoridad delegada así vemos la autoridad. En el versículo 6 vemos la autoridad delegada, así los apóstoles oraron e impusieron manos. Dicen que la oración era para presentarlos al Señor y oraron por ellos, le impusieron las manos. Dice como que imponer la mano es como una señal de afirmación y de apoyo. Es como recordemos que en el Antiguo Testamento pues se iba y se ungía a las personas, ¿verdad? Con aceite. Sí. Y pues esta vez, ahora, ¿verdad? Ellos imponían las manos. Recordemos que también vamos a ver en Hechos, hemos estado viendo que en Hechos, ¿verdad? Hablan mucho de imponer las manos y es así como un símbolo de la función, ¿verdad? Para el trabajo, como la afirmación para el trabajo que se les estaba delegando ahí. Habiendo resuelto el problema en conformidad y tan sabiamente pusieron un orden los apóstoles y se dedicaron a la predicación de la palabra, y hasta algunos sacerdotes creyeron, los que servían al templo. Estos eran los que los que servían al templo, ¿verdad? Ellos empezaban a aceptar pues ahora sí que a su verdadero Mesías, después de que muchos de ellos, o sea, lo habían condenado, ¿verdad? Y lo habían rechazado. Estos sacerdotes también lo aceptaban como su Mesías. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, ¿puedo decir algo yo? Sí, hermana. Sí, estaba precisamente yo leyendo el capítulo 6, está súper interesantísimo. Y aunque ya le explicó todo perfectamente, yo nomás quiero agregar que yo leí. Ir a poner un motor nuevo al pinche carro que está trabajando desde ayer. Voy a leer algo que leí aquí en la concordancia. Dice que como dice Leti, ¿verdad? Que la obra de la caridad había crecido a tales proporciones que demandaba demasiado del tiempo los apóstoles. O sea, por ejemplo, lo que Leti estaba diciendo, ¿verdad? De que los apóstoles decían que no era justo para ellos dejar la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿verdad? Y esto se había aumentado tremendamente, había sido de gran bendición, lo que también Leti ya explicó del capítulo 4:32, de que todas las personas daban vendían sus casas, vendían sus haciendas, vendían muchas cosas, posesiones que tenían, y las daban traían a los pies de los apóstoles, y para que ellos las distribuyeran equitativamente, ¿verdad? Para que no hubiera necesidad. Entonces, por esta razón, dice que los apóstoles tenían otra obra que hacer que era más importante que esta, que de atender las mesas. Dice, eran los únicos, los apóstoles, que tenían conocimiento pleno y personal de la preciosa historia de Jesús. El único medio de darla a conocer a las personas era verbalmente, porque en aquel entonces no había Biblias, solamente los apóstoles tenían que, por medio de su testimonio, por medio de sus experiencias vividas con Jesús, daban a conocer la palabra de Dios a las personas,
y también, por supuesto, también oraban y sanaban a las personas. Entonces, los apóstoles no debían permitir que se les apartase de esto por ningún motivo, por más importante que fuera, desde la mañana hasta en la noche, en público y en privado, hasta su última gota de energía, debían seguir contando aquella historia en sus rasgos generales y en sus menores detalles a las multitudes que iban y venían. Probablemente la iglesia ya tenía 1 o 2 años de vida, ya por fin comenzaban a aparecer entre la congregación, como dijo Leti, los celos y las quejas de unos contra otros, ¿verdad? Las murmuraciones. Es un triste contraste con el hermoso cuadro del capítulo 4:32 que ya comentamos, y el nombramiento de los siete diáconos parece haber dado buen resultado, pues a continuación se nos dice que los discípulos se multiplicaban grandemente en el versículo 7, donde dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y por eso también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y de los diáconos que Leti mencionó, yo aquí tengo en la concordancia, dice, de los 7, 2 eran grandes predicadores, Esteban y Felipe. Felipe llevó el evangelio a Samaria y al oeste de Judea, y Esteban obraba milagros y tuvo el honor de ser el primer mártir de la iglesia. Frente al concilio, su rostro brillaba de gloria angelical, como lo vamos a ver después en el versículo 15, como si el cielo extendiese su mano a través del velo para darle la bienvenida a su hogar. Esto es lo que tengo que decir de la concordancia que leí. Muy bueno, María. Sí, muy interesante. Oiga, nada más quiero rapidito darle la bienvenida. Somos muchas, gracias a Dios. Está Brenda, está la hermana Blanca, está Olga, bienvenida, Xochitl, y bueno, las demás que ya habíamos dicho, ¿verdad? Edith, la pastora Mirti, Leti, la hermana Josefina, María, mi tía Lupita, yo. Somos muchas, gloria a Dios. Amén. Amén. Muy interesante. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos al versículo, pues este es un capítulo muy pequeñito, pero vamos a arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un rostro de un ángel. Amén. A pesar de que Esteban servía en las mesas, como ya hemos dicho, a pesar de que Esteban servía en las mesas, eso no limitaba su ministerio, ¿verdad? Él no se limitaba a eso. Él seguía predicando y él era muy usado por el Señor con milagros, porque era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Recordemos que la fe pues hace, ¿verdad? Hace que todo sea posible. La sinagoga de los libertos porque muy probablemente era un grupo de judíos que habían sido libertados de la esclavitud Romano. de la esclavitud de los romanos, y eran de la religión, eran de la religión del judaísmo.
Podría ser que solamente se tratara de una sinagoga conformada por estos grupos, o que se tratara de varias sinagogas, ¿verdad? No está bien claro eso, pero podría ser. El hecho es que se juntaron, y estas personas no eran muy amigas y se juntaron, ¿verdad?, contra Esteban. Y recordemos que la sinagoga pues era un lugar donde se reunían estos hombres. Por cuanto eran judíos dispersos griegos, ellos no tenían acceso al templo. Entonces, por eso es que ellos se juntaban en la sinagoga y no en el templo, porque estos eran judíos, digámoslo así, como impuros, ¿no? Recordemos que para los judíos todo eso era muy, muy importante, y ellos ponían muy, ahora sí que ellos ponían muy en claro eso. Cilicia y aquí hay una cosa muy importante, ¿verdad? Dice que eran de Cilicia y de Asia. Que Saulo de Tarso era de Cilicia, y es probable que a él asistiera a una de estas sinagogas. Dice que disputaban con Esteban. Eso quiere decir que era un debate serio, no era nada más algo así como una simple discusión, no. Ellos estaban en serio. Cuando ellos tomaron a Esteban, lo estaban haciendo muy, muy en serio, ¿verdad? Porque para ellos sí era realmente algo que Esteban supuestamente les ofendía. No podían resistir, dice aquí que no podían resistir al espíritu con que hablaba, porque es que realmente no era Esteban, ¿verdad? Ellos no podían resistir al Espíritu mismo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que hablaba a través de él. Amén. Exactamente. No es que era Esteban, sino era el mismo Espíritu Santo hablando a través de Esteban, y es por eso que estas personas no podían decir nada más. Le hicieron lo mismo que al Señor Jesús al hablar contra la ley de Moisés. Era la misma historia y la misma mentira, ¿verdad?, que el enemigo usó para llevar a nuestro Señor ante el Sanedrín. Es la misma mentira que ellos usaron para llevar a Esteban también ahí. Porque recordemos que era penado, ¿verdad?, con muerte. Eso lo podemos ver en Levíticos 24:16, que todo aquel que hablara en contra de Dios o de la ley tenía que ser muerto. Se aseguraron de juntar a todas las autoridades de vida y al pueblo, para que si alguno de ellos lo defendía, la otra parte lo condenara. O sea, se aseguraron muy bien, ¿verdad?, de juntar todo el pueblo y todas las autoridades para que Esteban no tuviera salida. Lo llevaran frente al Sanedrín. Blasfemas es lo que ellos decían, ¿verdad? Ellos lo acusaron de blasfemia, pero más bien ellos eran los que estaban blasfemando. Ellos estaban mintiendo, ellos estaban haciendo lo mismo que hicieron con él. Una de las mismas mentiras y palabras torcidas con las que acusaron al Señor, porque cuando el Señor dijo que él iba a destruir ese templo y lo iba a construir después, o lo iba a levantar en 3 días, ¿verdad? Él se refería a su cuerpo, y de nuevo al nuevo pacto, ¿verdad?, el cual Esteban estaba viviendo y estamos viviendo. A eso es lo que se refería a eso es lo que se refería Jesús, y a eso es lo que Esteban se refería, ¿verdad?, al nuevo pacto, y eso era lo que a ellos tanto les molestaba. Dice aquí que los jueces miraron, en el versículo 15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un rostro de ángel. Dice que las personas que eran acusadas, muy, muy, lo normal, o ¿cómo se dice? Lo normal era que
no podían mirar a los ojos a los jueces. Por eso los jueces los jueces miraban a los ojos a los reos, ¿verdad? Porque ahí ellos se daban cuenta que eran culpables o no. Y si una persona era culpable, pues prácticamente no los iba a mirar a los ojos, sino que su propia actitud los iba a delatar. Pero más sin embargo, con Esteban fue muy, muy diferente. Ellos lo miraron como un rostro de ángel muy similar a lo que los israelitas vieron en Moisés cuando él estuvo con el Señor. ¿Se acuerdan que Amén. que tenía que poner un velo, ¿verdad? Para Sí. que no le viera su rostro porque Brillaba. resplandecía. Ajá, Ujú. así, Sí. más o menos así era el rostro de lo que Esteban. miraban de Esteban. Lo que miraban en Esteban era una pureza, humildad, paz inefable. Sí. Lo que ellos vieron en Esteban era la misma presencia de Dios. Amén. Aleluya. Qué Así es. lindo. Ujú. Aquí es donde yo he leído perdón. No, sigue. No, está bien, hermana. No, aquí yo le puse qué tristeza que eso, en lugar de apaciguarlos, ¿verdad? Los enfureció. Sí. Así es, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y eso es lo que ellos veían. Y es lo que yo tengo en mi concordancia que dice, frente al concilio, el rostro de Esteban brillaba de gloria angelical, como si el cielo extendiese su mano a través del velo para darle la bienvenida al hogar. Porque, ¿verdad? Ustedes sabemos que en el siguiente capítulo, ¿verdad? Pues es donde viene la defensa y muerte de Esteban. Pero eso ya es para el otro capítulo. Sí. Bueno, no sé, ahora estuvieron muy calladas y nadie ha dicho nada y el capítulo ya se acabó. Así es. Uh-huh. Ahí están. Sí, Sí. Está muy bueno. meditando. Está muy bueno el capítulo, la verdad, y muy bien explicado. Y Muy bien explicado. Sí. La verdad está muy interesante todo el libro de Hechos. Amén. Sí. Es mi favorito. Sí. Y como aquí, ¿verdad? Que dice que Esteban rabiaba de paz, de una luz de paz, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Dicen por medio del rostro, se mira, ¿verdad? De cuando uno ya dejó amargura, dejó todo eso, ¿verdad? Y por lo que quiere decir que Esteban tenía mucha paz, transmitía su paz. Sí. Amén. Y todas me transmiten a mí mucha paz, pero la pastora Mirti tiene este don es algo especial lo que ella transmite. Amén. Totalmente de acuerdo con usted, hermana Josefina. Amén, así es. Me van a hacer llorar. Y ahí, Es la verdad. ahí en el 14, por favor. ¿Y podrían repetir lo del 14? Sí. ¿Podrían repetir lo del 14? Versículo 14. Versículo 14, sí. Sí. Dice, pues lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Es que me distraje, no, ahí para que se me repite ese versículo 14. Dice que era una de las mismas mentiras y palabras torcidas. Ellos estaban torciendo completamente la palabra que tanto el Señor había dicho y que Esteban había dicho, ¿verdad? Porque pienso que Esteban les estaba explicando respecto al nuevo pacto, ¿verdad? Lo que ellos estaban entendiendo. Recordemos que ellos no tenían la Biblia, ¿verdad? Pero era el Espíritu Santo hablando por Esteban.
Entonces a eso, Esteban a eso se estaba refiriendo, pero ellos, claro, lo torcieron de la misma forma que torcían las palabras de Jesús, estaban torciendo las palabras de Esteban. Sí, pues, ¿puedo decir algo? Creo que aquí también en el versículo 14, cuando dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, yo me imagino, creo yo que se refiere a que el Señor Jesucristo dijo que Él iba cuando Él dijo, voy a destruir este lugar, se refería a que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar, pero los fariseos y los de aquí todos los sacerdotes de la ley, ellos pensaban que Jesús había dicho que él iba a destruir ese lugar y decían, pero ¿cómo? Si nosotros tardamos 46 años o tardamos mucho tiempo en construir este templo, pero Cristo Jesús no se refería al templo en sí, al edificio, él se refería al edificio de su cuerpo, de que al tercer, que en 3 días él iba a construir a destruir este lugar, pero después él iba a morir, pero luego iba a resucitar, y eso no lo entendían ellos, definitivamente que no. Y pensaban que iban a cambiar las costumbres de Moisés, pero no era cierto, eso era una mentira, porque Cristo no vino a cambiar las costumbres de Moisés, al contrario. Es que ellos estaban buscando una razón para deshacerse de Jesús, igual estaban haciendo en ese momento con Esteban, o sea, estaban buscando un pretexto, y se inventaron eso. Exacto. Exactamente, en ese capítulo se está hablando la profecía, y ellos sin darse cuenta, ellos mismos la están dando. Porque sí, Jesús, como dice la hermana Mari, Jesús no vino a destruir el templo en sí, lo que es el edificio. No era. Incluso en el versículo 11 también donde dice, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, dice, los opositores de Jesús instruyeron a testigos para que dieran falso testimonio en contra del Señor, y los opositores de Esteban siguieron la misma estrategia. Al igual que Jesús, Esteban no se defendió a sí mismo en contra de sus acusadores, más bien confió en que Dios al final sacaría a relucir la verdad, no la mentira que ellos estaban diciendo. Amén. Ya no se oyó Jamie, ¿no? Que estaba hablando Jamie, luego ya no se oyó. Ya no se escuchó.